Bueno, yo soy Kevin. Compañeros, ¿se identifican los domos salinos antes de la perforación o durante la perforación? Se deben de identificar antes para que puedas programar realmente tu perforación, cómo van a estar realmente planeado tu diseño. Todo el diseño. Bueno, yo complementando, sí se deben ubicar o identificar antes con BSPs, bueno, perfiles sísmicos verticales de pozo o sísmica 3D, y con eso podemos identificar en cierto modo la cima y base de nuestra sal, pero lo que sí no se puede identificar son las zonas de bitumen debajo de la sal. Por eso tuvieron ese problema en el caso real expuesto. Mi nombre es Carlos Abdón. Con respecto a cuando se encuentra un domo salino, ¿es conveniente perforarlo o evitarlo? Evitarlo 100%. ¿Sí? Sí. De hecho, la perforación, cuando llegas, si es que ya te metiste en la sal, tiene que ser muy despacio, a una velocidad constante, y es muy tardado, por lo cual en tiempo y en costo te va a incrementar. Por eso es que se desvía o se intenta desviar siempre del domo salino para evitar esos costos y seguir en el tiempo. Costos por Mi nombre es Ismael. Comentaban que para poder perforar los domos salinos utilizaban unas barrenas con cortadores de 13 milímetros. ¿Está restringido el uso únicamente de estas barrenas o puede utilizar otro tipo de barrena? No, eso solo es como ahora sí que una filosofía de operación, o sea, es un parámetro que está impuesto por un operador, pero pues sí pueden variar los cortadores. Ese es solo, ahora sí que solo es como una técnica utilizada por el operador. Mi nombre es Manuel. ¿Y qué tipo de problemas se pueden presentar si no se selecciona el tipo de lodo adecuado? ¿Y qué tipo de lodos se suelen utilizar al perforar en domos salinos? Bueno, en domos salinos se utilizan lodos base sintética, ya que tengo entendido que el domo salino llega a reaccionar al momento de hacer la fricción con el fluido base aceite, llega a hacer fricción y ese tiene un comportamiento plástico, por lo cual es muy difícil perforarlo. Básicamente solamente es el base sintético. Ya la densidad del mismo va a depender de las condiciones de la formación. Bueno, última pregunta, Brandon Robles. Los equipos para perforar un domo salino, en caso que tengan que perforar, ¿tienen algún recubrimiento especial o alguna aleación especial para la salinidad? ¿O se ocupa cualquier tipo de tubo? ¿Emplea cualquier otro tipo de cosa? No, sí varía dependiendo del tipo de subsuelo que vayas a perforar. En este caso, para eso se hace el diseño. Se supone que tú ya lo tienes identificado, ya está planeado y ya tienes tú el tipo de equipo que vas a ocupar. Sí es especial, no 100%, pero sí es un material distinto o recubierto, como tú lo manejas, para poder soportar en cuestión de la fricción, en cuestión del... ¿Ese fue el nombre? ¿Corrosión? Corrosión, exacto, de la corrosión que te va a generar para que tu equipo lo pueda resistir. En caso de, pero siempre te reitero, se procura desviar. Gracias. Yo soy Kevin. Compañeros, ¿en qué casos se emplean los aceleradores y en qué casos se emplean los retardadores? Bueno, como ya hemos visto, como mi compañero igual lo había comentado, que al momento de aguas profundas, cuando estás en el lecho marino normalmente disminuye la temperatura, entonces lo que hace es que aumente el tiempo de fraguado de la lechada. Entonces en este caso se podrían usar aceleradores para disminuir ese tiempo. Y los retardadores, ahora sí, bueno, igual en los aceleradores hay efectos negativos en algunos aditivos, como es el de dispersantes. Entonces esa es una manera de funcionar. Los retardadores, obviamente, si no te da el tiempo suficiente para bombear la lechada, tú puedes usar retardadores para que ya te pueda alcanzar el tiempo. Bueno, mi nombre es Carlos. Disculpen, ¿qué tipo de cemento se usa más actualmente, el ligero o el espumado? Bueno, yo, según si tienes unas zonas donde puede existir previa circulación, pues utilizas el ligero. En sí, yo creo que depende el diseño como se esté seleccionando. Pero también siento que pues el ligero, al ser con menor costo y mayores prácticas de operación con facilidad, yo considero que el cemento ligero se usa más. Mi nombre es Ismael. Comentaban en los aditivos acerca de algunos extendedores. Francamente no había escuchado hablar de los extendedores. ¿Me
algunos. Es que... ¿Te refieres a qué elementos o cómo funcionan? Sí, bueno, más que nada, ¿qué tipo de aditivos químicos se utilizan? O sea, si encontraron a lo mejor algún aditivo químico que sea un extendedor, y bueno, si no lo tienen, por lo menos que me indiquen exactamente qué es lo que, o en qué, bajo qué situación se utilizaría. Sí tengo el archivo, si quieres te lo voy a dejar. Un momento. Bueno, sí, no me aprendí los nombres de los aditivos. O bueno, ¿bajo qué situación se utilizaría? Bueno, por ejemplo, los extendedores básicamente disminuyen la densidad, pero por ejemplo lo que hace es disminuir el número de sacos requeridos para obtener un volumen cierto de lechada. Entonces lo que conlleva a disminuir costos, porque no ocupas tanto volumen. Entonces, normalmente se ocupa en zonas donde puede haber fracturas. Bueno, si aumenta la densidad, si tienes una alta presión de la lechada, puedes fracturar la zona, ¿no? Entonces puedes usar un extendedor, aumentas el volumen, pero disminuyes esa presión que genera la lechada. Ahí se puede usar. Hola, mi nombre es Manuel y en cuanto a la cementación espumada, ¿cómo influye la presión y la temperatura en este tipo de cemento? Pues mientras nuestra espuma cumpla con la calidad de un mínimo de un 30% que se mide en laboratorio, no afecta. Pero lo que más afecta sería en su permeabilidad. O sea, cuando tenemos condiciones de alta presión, o puede ocasionar pérdidas. Y si... Bueno, para terminar la última pregunta, mi nombre es Brandon Robles. Esta pregunta involucra otras preguntas respecto sobre todo a lechadas de baja densidad o lechadas de cemento ligero. ¿Cuál es la técnica de bombeo de este tipo de lechadas? Si se ocupan, no sé, diferentes baches de otras densidades, y como es una densidad de cemento baja, ¿no existe el riesgo de tener algún brote mientras está cementando? Sí, existe el riesgo, como presenté hace ratito, como existe el riesgo de que exista un brote, porque es prácticamente como bajo balance, se puede decir. Es por eso que antes de pasar por esa zona ponen una TR arribita. O sea, si no está en el diseño, la incluyen, para que en caso de que se presente esa situación, tengan alguna manera de cómo controlarlo. Respecto al bombeo de la densidad ligera del cemento, supongo que es de la manera convencional, no sé cómo sería, si existe alguna diferencia. Ok. Y bueno, otra duda que me surgió es, como es una lechada de baja densidad, cuando se alcanza presión final y se espera el tiempo de fraguado, ¿no existe la posibilidad de que el cemento, por ser de baja densidad, por diferencia de gravedad, suba en el espacio anular? Sí, pero es por eso que se debe diseñar y tener un tiempo corto entre la hidratación y el fraguado. Es por eso que es muy importante que ese tiempo sea pequeño, incluso para que no haya migración de fluidos también hacia la lechadas. Gracias. Bueno, yo soy Kevin. Compañeros, en pozos de aguas profundas se utiliza la TR superficial. Sí. ¿En aguas profundas? Sí, como dijimos, las superficiales para evitar que el brote afecte la superficie, ¿no? Pero no sería el riser ahí que utiliza la superficial. La superficial. La superficial es la que ves después de la conductora. Pues tenemos una curva siempre de brote que va a cruzar nuestra presión de poro. Entonces, para evitar que se fracture la roca y nos haga un problema en la formación más somera, pues se utiliza la tubería superficial. Bueno, la TR superficial. Mi nombre es Carlos. En el criterio de diseño de TRs, para ustedes, ¿cuál sería el más importante y por qué? Pues lo más importante es que estés entre la presión de poro y la de fractura, ¿no? Porque si te pasas, pues... Yo pienso que son tres criterios importantes, ¿no? Igual que el de los colgadores, el costo, tus parámetros físicos, es decir, tu resistencia a la tensión, al colapso,
y la temperatura, la presión que va a soportar el piso. Mantener la integridad del pozo, que es para lo que sirve básicamente. Entonces, que el costo sea redituable y a su vez que te mantenga una buena estabilidad. Gracias. Mi nombre es Ismael. ¿Cuáles son los criterios de selección para el diseño de las terras, pero para la elección de la tubería? Pues todo depende de las presiones con las que vayas a trabajar, ¿no? Pero ¿cuáles son esos criterios? O sea, cuando tú haces la selección de tubería, tú haces un diseño. ¿Cuáles son esos criterios? Pues depende de cuánto vas a perforar, digamos. Tienes ya el diseño para que cuánto vas a, en qué momento vas a llegar al yacimiento. Entonces, tienes que hacer tu cálculo para saber en qué momento vas a ir cambiando de tuberías y dependiendo también a qué profundidad. Eso va a afectar igual la presión, igual la presión de fluido que vas a meter. Todo eso tiene que afectar para la selección de la tierra. Porque si no seleccionas bien, puede ser un colapso o la resistencia a la tensión. El diseño básico son las compresiones, igual para todos los pozos. Y a partir de ahí, pues la resistencia a la tensión de tu tierra y al colapso. Mi nombre es Manuel y bueno, ¿cuándo se debe utilizar un riser y cuándo un complemento tieback? El tieback es en cuanto a la perforación, el riser es para conectarte con tu plataforma o con tu barco. El tieback es una técnica para desviar un pozo. El riser en cuanto a la perforación. Es que no entiendo tu pregunta. Tubería corta. Tubería corta. Liner. Pues igual, o sea, el liner lo utilizas para ahorrar costos, ¿no? No tienes una tubería extendida hasta la superficie, lo cuelgas de una tubería intermedia o de otra, o ya de tu tubería de producción. Pero el tieback, vuelvo a repetir, es una técnica para, en caso de que hayas tenido un problema con tu pozo, desviarlo o redireccionarlo. O sea, son cosas distintas. Y mi nombre es Brandon Robles. La última pregunta es sobre la tubería de expansión que comentaron. ¿Por qué expandir una tubería y en qué nos va a ayudar eso? Bueno, eso sería en cuanto tenemos el rediseño de un pozo. ¿Por qué? Porque se va a ir cambiando dependiendo de, no sé si hicieron bien algún cálculo o cualquier cosa y tenemos que hacer un pozo un poco más grande. Entonces por eso sí tienen ese tipo de tuberías. Por ese tipo de emergencias no tenemos la tubería exacta para el diseño que teníamos al principio, la tenemos bien, pero para el rediseño no. Entonces por eso metemos una tubería expandible. Por ejemplo, necesitamos seguir los 10 pulgadas de diámetro, ¿no? Pero pues no puedes meter una tubería de 10 pulgadas en otra de 10 pulgadas. Entonces se mete una con un diámetro más pequeño, entonces ella va a bajar y ya metes el expandidor y la expandes y ya se Halliburton tiene una tecnología que se llama VersaFlex, que se basa en este diseño y generalmente es para colgar tuberías también, ¿no? O sea, sustituye al liner, metes tu tubería de revestimiento con unos sellos, después mandan un tapón con fluido, la expanden e hincan la tubería. Bueno, eso es lo que leí de la tecnología VersaFlex de Halliburton. Gracias. Yo soy Kevin. Disculpe, ¿cuál es el rango de aplicación o en qué formaciones se aplica el método de Matthews? ¿O dónde lo estudiaron? El método de Matthews. Ajá. Es el segundo. Es un método utilizado también en Estados Unidos, pero en la costa de San Francisco. Entonces era para también formaciones pasando el periodo cenozoico, o sea, más abajo del Oligoceno. Estamos hablando de rango de 4.000 a 5.000 metros, porque ya este tipo de formaciones ya empieza a haber demasiadas situaciones anormales, precisamente en esa zona. Entonces, pues, por eso ese es el rango de aplicación, pero como mencioné, es pues a pesar de que a todos nos enseñen, pues es más exclusivo para Estados Unidos. No vi que comentaran acerca de los márgenes de seguridad que se les da en la ventana operativa a la presión de poro y presión de factura. No sé si me lo pueden indicar.
Ah, sí, no, sí, lo último. Sí, venía de 0.5, 0.05 y 0.03. Para la presión de polo 0.03 más y para la presión de fractura menos 0.05. Mi nombre es Manuel y mi pregunta es ¿cómo se forman las zonas de presión anormal y subnormal? Pues las anormales, que son mayores, se dan por expansión de fluidos o por baja compactación. Las subnormales, pues, por la liberación de gas o de fluido. ¿Me pueden volver a explicar cómo es que se forma una presión anormal? ¿Por qué? Las presiones anormales se forman por expansión de fluidos y por baja compactación. Ya que, o sea, por baja compactación, ya que cuando el proceso de sedimentación y compactación ocurre muy rápido, entonces las capas, los estratos de arriba no dejan que los fluidos pues salgan de los poros. Última pregunta, Brandon Robles. ¿Cuál es el método de presión de poro y presión de fractura más empleado en yacimientos mexicanos? Para lo que es de fractura se usa Eaton, porque pues es el más popular y el que considera más cosas. Ahora sí que de un método más complejo sea, más exacto es, pero por lo mismo es más complicado y lleva más laborioso su tiempo. En cuanto a lo de poro, si bien depende de la zona donde estás, si fuésemos realmente exactos, preferiríamos DC y DC modificado debido a que el fluido pues no es newtoniano, pero es realmente caro y complicado de realizar. Así que generalmente también se usa Eaton. Así que en ambos Eaton es el que predomina por su facilidad y por su fácil acceso a todo lo que se requiere. Gracias.